Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios por su bondad y su misericordia. Y vamos a leer su palabra. Malaquías 4:4. Malaquías 4:4 es el texto base para toda una serie que vamos a estar hablando. Y antes de iniciar el estudio en general, vamos a darle lectura al texto de Malaquías 4, de versículo 4 al versículo 6. Dice así: Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Esta serie nace precisamente por... mi esposa ya me había hablado, me había dicho, habla sobre este asunto. Pero ya tenía planes para hacer otras actividades, otras cosas. Y una de esos días, después de haber hecho ya una serie de estudios, pues el Señor me habla y me dice, habla ahora sobre la familia. Entonces, estaba yo con eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? La más versada en todo esto es mi esposa. Ella está hablando sobre la familia, sobre el homeschooler, está hablando sobre la maternidad, está hablando sobre la mujer idónea, y vea que se estaba enfocando pues esa área y parte de la familia. Sí, hay ciertos asuntos de la paternidad del padre, sobre todo del padre, que no enfoca. Pero no había yo hecho clic en mi cabeza sobre cómo o de qué manera iba a comenzar esta serie de estudios. Entonces, una de las noches pasadas, el Señor me muestra el texto bíblico. Me dice, harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, antes que venga el día de Jehová. Y eso como que hizo clic en mi cabeza y revolucionó prácticamente todo lo que había pensado, todo lo que había analizado, y dije, bueno, pues este es el corazón de Dios, esto hay que decirlos. ¿Por qué? Porque si tú lees Malaquías 4, todo el libro de Malaquías nos habla precisamente sobre el grande día de Jehová, va a venir a destruir la tierra. Dios viene con ira para destruir la tierra, pero quiere, al final de todas estas cosas, en el versículo 6, que es el último texto del Antiguo Testamento, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Considerando este asunto de que en los últimos tiempos habrá un odio del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. Habrá un rencor, habrá ira entre ellos, habrá pleitos familiares, habrá una gran desunión. Y cuando nosotros vemos el tiempo moderno, el tiempo que hoy estamos viviendo, estamos viendo que en los últimos días, ya de los últimos días, estamos no en el día postrero. El día postrero es el día en que el Señor va a levantar a los seres humanos que han creído en Jesucristo, como diría aquel, ¿no? Creyentes, no creyentes y extraterrestres que nos visitan. No, Dios va a levantar a todos los que hemos creído en Él, porque así dice la Escritura: el que cree en mí, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, la resurrección final para nosotros los cristianos es el día postrero. Pero estamos hablando de los últimos tiempos, antes que venga el día postrero. Antes que venga Dios a juzgar la tierra con ira y con enojo, Dios desea que los padres y los hijos estén en una unidad. Y cuando hablamos de los padres, no estoy hablando solamente del padre y la madre, porque cuando se habla de un papá, se habla padre, y cuando se habla de una mamá, se dice madre, pero cuando se habla de los dos, se dice padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. En ese sentido, dice que Dios desea que los padres, ahí están ambos, esposo y esposa, que engendraron hijos, vuelvan al corazón de Dios. Entonces, tenemos que ver eso desde la perspectiva bíblica. ¿Cómo vamos a tener el espíritu de Elías? Porque se trata del espíritu de Elías. El versículo
5 dice: aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Tenemos que tener el espíritu de Elías, porque ya viene el día de Jehová, ya viene. Entonces son días de Elías, son días donde la iglesia, el creyente, tiene que asumir su responsabilidad para hablar de lo que el profeta Elías haría, o de lo que el profeta Elías hará, si creemos que la palabra de Dios es verdad. Porque si Jesús dijo que en el día en que vino como el Hijo del Hombre, como el siervo sufriente, antecedió Juan el Bautista, que Jesús dijo, él es el Elías que había de venir, y vino Jesús en su primera venida como siervo sufriente. Cuando venga Jesús nuevamente, pero como Rey glorioso, a combatir toda maldad, el espíritu de Elías tiene que venir nuevamente sobre un varón para que hable ahora al corazón de los hijos, de los padres, para que se vuelvan nuevamente a Dios. Y ante ello, el versículo 4 habla: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Toda la ley de Moisés nos habla del perfecto amor, y eso vamos a estar viéndolo paulatinamente. Entonces, se coordinan los dos elementos del Antiguo Testamento, que es Moisés, Elías. Moisés, la ley de Dios. Elías, el espíritu que obra de tal manera que hace que los corazones de los hombres se vuelvan a Dios, y eso vamos a estar viendo. Bueno, ya en la introducción de esta primera parte de este tema nos vamos a plantear este hecho, ¿no? Dice, es por todos conocidos hoy que estamos prácticamente en tiempos peligrosos. Tal vez hoy no lo vemos, no lo queremos distinguir nosotros aquí en Bochil, porque somos un pueblo, y en este pueblo, aunque estamos viendo sucesos, mucho suicidio ha habido en esta semana, casi uno por semana ha habido suicidios, gentes que ya no tienen esperanza de vida, aunque no tienen una enfermedad terminal, pero parece que para ellos no hay esperanza, no hay vida. Sin embargo, Dios está diciendo, hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es una fuerte razón para seguir viviendo y decirle al mundo, hay esperanza, porque Dios tiene todo bajo control. Debemos entender que eso lo dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo 3, versículo 1. 1 Timoteo 3, versículo 1 dice, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dentro de los últimos tiempos, dentro de los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, vendrán ráfagas, así como cuando se suelta un huracán y de repente vienen ráfagas. Primero, los tiempos son peligrosos, son feroces. La ferocidad es capaz de destrozar. Un animal furioso, un animal peligroso, te ataca, te golpea, te destroza. Y eso es lo que los tiempos de hoy quieren hacer con la familia, quieren hacer con los valores, quieren hacer contra todas aquellas cosas que representan la gloria de Dios, que representan la imagen de Dios. Si tú ves segunda de Timoteo 3, vas a encontrar una serie de elementos y eventos que realmente son feroces y peligrosos. Pero sabemos que en estos postreros tiempos son días del Mesías también, porque son días en el que Dios ha dejado su espíritu, ¿sí? Dios nos ha dado la oportunidad de que el representante de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo, esté con nosotros, obrando prodigios, señales y maravillas si creemos en Jesús. Por un lado son tiempos peligrosos, pero por otro lado está el Espíritu de Dios obrando señales, prodigios y maravillas aún en la actualidad. El día de ayer fuimos a una campaña evangelística y vimos precisamente un estudio, un sermón de la predicación de desastroso, homilética y hermenéuticamente desastroso. Pero lo que sí vimos fue cómo Dios empezó a obrar poderosamente, y se cumple la palabra para que no se gloríe el hombre. El hombre, yo puedo ser un elocuente orador, pero fatal en la predicación, sin la unción de Dios, tal vez con la energía para guiar a otros,
Pero si el Espíritu de Dios no toca los corazones, porque es Él el que toca. Y vimos cómo la gente empezó a moverse y el Espíritu de Dios a manifestarse. Porque es Él, no es el hombre para que diga el hombre, yo hice la mejor predicación. Ahí pude ver y contemplar que realmente Dios es soberano y utiliza a burros, como el burro, la burra de Balaam, que era un burro. Yo puedo decir que yo soy un burro. Pero los utiliza, los influye de su aliento para que pueda convertir y convencer a las otras. Pero ni siquiera es el burro que está hablando, es el Espíritu de Dios que toca a las personas. El Espíritu de Dios está fluyendo sobre nosotros y cuanto más cercanía tenemos con Dios, el Espíritu Santo empieza a fluir. Entonces el reino de los cielos se empieza a manifestar en cada momento que exaltamos y glorificamos el nombre de Dios, porque al final de cuentas en la campaña al que se quiere glorificar es a Jesús. Y cuando se glorifica a Jesús, el Espíritu de Dios baja y desciende y empieza a transformar gente, se empieza a transformar familias, y eso es lo que vamos. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, 28, Mateo 12, 28, nos habla sobre la experiencia de cuando Jesús empezó a liberar a ciertas personas y los fariseos decían que él tenía demonio o que esto no era parte del plan de Dios. Sin embargo, el maestro habla diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si ciertamente estamos en tiempos peligrosos, pero también tenemos al Espíritu de Dios manifestándose, diciéndole al mundo, el reino de Dios con nosotros está, en obras de maravillas, de prodigios. Si hay alguna persona que dice, es que los demonios ya no están, ya no se obra de esa manera, para esa persona el reino de los cielos no le ha alumbrado ni le ha manifestado, porque no cree en la obra manifiesta del Espíritu Santo que está obrando con nosotros en estos días. Ciertamente hay una oposición del mundo. El mundo tiene su propio espíritu y la iglesia tiene el espíritu que proviene de Dios. Eso nos lo puso de manifiesto el apóstol Pablo allá en Corintios. Vamos al texto de 1 Corintios 2, versículo 12. 1 Corintios 2, versículo 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escúchame, no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo tiene un espíritu, dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido. O sea, Él nos ha concedido con Él y nos ha cedido, nos ha proporcionado, ha dejado que el Espíritu Santo, que opera solamente en Él, en el Hijo, venga a nosotros. Así que ya no somos más del mundo, con sus filosofías, con su espíritu. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Son tiempos peligrosos en donde el espíritu del mundo quiere golpear con todas sus fuerzas a la iglesia, a las familias, a los padres, a los hijos, a las nueras, a los yernos, a todos que son familia. Cuando nosotros entendemos este asunto, esta loca carrera que el espíritu del mundo está teniendo contra el Espíritu de Dios y contra su iglesia y contra su palabra, recordemos que la palabra es espada del Espíritu. La palabra de Dios es espada del Espíritu. Y el espíritu del mundo quiere luchar contra el espíritu que hay en la iglesia. Y el espíritu de la iglesia es el mismo que inspiró la palabra de Dios. Es lo mismo. Por eso el mundo está en contra de la iglesia y en contra de su palabra. Ahora debemos entender estas cosas interesantes, ¿no? Efesios 6, 17 habla diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo que va contra la palabra de Dios va contra el Espíritu.
Y el Espíritu, dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es que el reino de los cielos está establecido. Entonces, todo lo que va contra el Espíritu de Cristo, contra el Espíritu de la palabra, contra la palabra, va contra el reino de Dios. Entonces estamos en un tiempo peligroso en donde se quiere desaparecer el reino de Dios. Por eso muchos gobiernos dicen, hoy vamos a cambiar de régimen, de reino. Ya no queremos el reino de Dios, queremos el reino de las tinieblas, para que el que escuche entienda y se afirme en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos esta situación difícil que viene contra el mundo, Dios es Padre, y como Padre, creador de todo lo que hay, de lo que existe, ama a su creación, pero su creación ha decidido separarse de la paternidad divina, ha querido separarse y ser independiente. El único independiente de todos al inicio fue Satanás. No quiso nada con el Padre. De la misma manera influye al primer hombre, Adán y a Eva, a querer independizarse de Dios a consecuencia de la desobediencia que se tiene en el huerto de Edén. Y no vamos a echar la culpa al hombre o la culpa a la mujer, sino que el ser humano en general, en su representación, Adán y Eva, ellos decidieron pecar, y toda la humanidad, porque eran padres de los vivientes, Adán y Eva, contagiaron por su forma de pensar, por la estructura del mundo, porque Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, tú al seguir al Dios de este mundo, sigues al espíritu del mundo, porque Adán y Eva siguieron al espíritu del mundo, al Dios de este mundo. Todos los descendientes entonces tomaron esa característica de desobediencia. Pero déjame decirte que no solamente Dios los dejó a la deriva, sino les dejó también la decisión de determinar qué es lo que tenían que hacer. El hombre, Dios le dio la capacidad de pensar. No somos robots. Nuestro primer padre pecó. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Nada. Nosotros no podemos hacer nada. Solamente Dios puede restaurar su creación. Solo Dios puede hacer lo imposible posible. Dios puede restaurarte, sanarte, limpiarte, purificarte, perdonar tus pecados. Solamente Dios lo puede hacer. Dios es Padre. El pueblo de Israel lo entendió así. Salmo 89, versículo 26. Salmo 89, versículo 26. Dice: Él me clamará. Hablando de Jesús el Mesías. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Fíjate qué interesante, porque este es un salmo mesiánico. Es un salmo donde el Mesías habla diciendo: tú Dios eres mi Padre. Por eso cuando a Jesús decía que Jesús era su Padre, todos iban en contra, porque ni un ser humano podía decir: Dios es mi Padre. Y Israel sí podía decir: Jehová es nuestro Padre, es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios, decía Israel. Pero para que una persona dijera: tú eres mi Padre, tenía que ser el Mesías, el Salvador. Este salmo es un salmo mesiánico. Salmo 86, en el versículo 26. Él me clamará, él, o sea, el justo, Jesús, el Mesías: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y en Juan 10, versículo 17, Jesús habla diciendo así: Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y añade: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, que es vuestro Padre. En ese momento ya somos y nos convertimos en hijos del Padre en forma individual. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Dice: a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahora se convierte en un Dios más personal que nunca, de la misma manera que Dios tocó al padre Abraham. Es interesante esto, ¿no?
Porque Dios es un Dios de familias. Es un Dios de nación, pero también es un Dios de familia. Es un Dios personal. Es un Dios que te acerca a ti. Y si te toca a ti personalmente, tocará a tu familia. Te tocará a ti en tu paternidad o a ti en tu infancia, como infante, como hijo que eres de un padre. Así pues, Jesús certifica que Dios es Padre, es su Padre y es vuestro Padre. Por eso, cuando habla en la oración del Maestro, habla diciendo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es un Padre nuestro, es de todos los que son hijos de Él, que aceptan su paternidad. Si tú no aceptas la paternidad de Jesús, de Dios, entonces eres bastardo. Si no tienes la paternidad de Dios, no te van a poder corregir. El mundo de hoy tiene un concepto diferente de paternidad. No toques a tu hijo, no lo disciplines, deja que solito haga lo que tenga que hacer. Si no hay normas, si no hay leyes, si no hay estructura para guiar a tus hijos, simplemente tú no actúas como padre, actúas ante uno como un entenado, como alguien que no tiene responsabilidad, o tú no tienes responsabilidad de él. En este caso, Cristo dice: Dios es mi Padre, no hago mi voluntad sino la del que me envió. Dios es mi Padre y yo hago la voluntad de mi Padre. Muchos dicen: ay, pues que no le estás dando libertad. No, porque el Padre conoce por la experiencia qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Tú dejarías que tu hijo tocara los cables eléctricos de alta tensión? Y más de esos de 220. Tú harías: no, que experimente, anda, sí, experimenta. ¿Tú harías eso? Claro que no. Si en forma física esto es palpable, ¿cómo tú le dirías a tu hijo: hijito, hijo, ve con las prostitutas, sí, ve, para que experimentes, ahí después me platicas? ¿Harías tú eso? Pues hay padres que sí lo hacen. ¿Sabes tú que la viruela del mono que está circundando en este tiempo, los científicos han verificado que casi el 100% que tienen viruela del mono han sido porque han sido homosexuales o bisexuales, hombres que se acuestan hombre con hombre o con mujeres, pero ya se acostaron con hombres y van y se acuestan con mujeres, y a consecuencia de ello viene la viruela del mono. ¿Tú sabes que a ellos fueron los primeros que les tocó el SIDA? O sea, una enfermedad tras otra enfermedad, y la gente no entiende que es un pecado, que es maldad. Pero quieren que el gobierno, en vez de cambiar de actitud y cambiar y arrepentirse, ahora le están pidiendo al gobierno que les apoye para tener vacunas y seguir en su pecado, en su maldad. Tú no lo dirías a una hija tuya: sí, ve, ahí están los marihuanas y experimenta a ver qué vas a hacer con ellos. ¿Tú se lo dirías a tu hija? Claro que no, porque conoces y sabes que es peligroso. Son tiempos peligrosos, tiempos feroces. No le dirías a una oveja: ve y platica con el león, a ver qué platican. Ovejita, ve y platica con el león, y después vienes y me dices qué pasó. Si el león está hambriento, ¿qué crees que te va a decir la ovejita? Te va a decir: ve. Nada más eso. Sí, nada más. Son tiempos peligrosos. Dios en Cristo Jesús nos habla. Dios es nuestro Padre y conoce lo mejor. Por eso Dios se ha fijado en los padres. Se ha fijado en los padres para que ellos deleguen la responsabilidad. Dijo alguien por ahí: Dios no era Dios de todos. Solamente hasta que Israel llegó a ser Israel, entonces Dios llegó a ser Dios de Israel. Y de ahí Dios no era Dios de todos, porque todos adoraban a otros dioses.
Pues déjame decirte que no, si Dios sigue siendo Dios, y Dios se manifestaba poderosamente antes que las naciones fuesen naciones. Dios era un Dios familiar, es decir, un Dios de familias. Era un Dios donde se manifestaba a la familia que le quería seguir antes que existieran las naciones. Las naciones existieron en la Torre de Babel. Ahí se expandieron y fueron todas las naciones a partir de la Torre de Babel. Pero antes de eso Dios seguía siendo Dios, y Dios de familia. Dios había sido Dios de Adán y Eva, los padres. Y esa es la casa de Adán y Eva, porque de ahí descendieron los demás. La casa de Abraham, la casa de Noé, porque así nos habla la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí la palabra directa que Dios nos habla sobre los padres es referida a los progenitores. El hijo debe honrar al padre y a la madre, a los que engendró. Es que Dios manda que las familias sean fortalecidas para la gloria de Dios. El padre y la madre forman un matrimonio, y de ese matrimonio surgen perrijos, no, surgen gatijos, no, surgen hijos humanos, seres humanos. El mundo de hoy quiere tener perrijos, quiere tener gatijos, lagartijos, animales que no corresponden a tu especie, llamarlos hijos. Por eso es una enfermedad mental que tú lleves a un perrito aquí y lo trates como un bebé. El perro es perro. Es una enfermedad mental que tú quieras vestir a tu gato, a tu perro como un bebé. Eso es una enfermedad mental. ¿Quieres jugar a las muñecas? Compra una muñeca. Sí, así de sencillo. No vas a estar trastornando a tus hijos bajo esas consideraciones. Yo sé que voy a tener un montón de críticas, no me interesa, la Biblia es la Biblia, ¿no? Dos hombres, un hombre y un hombre no pueden procrear. Una mujer y una mujer no pueden procrear. Y aunque dicen que hay hombres que están embarazados, no es cierto. Eran mujeres que se hormonizaron, pero todo su cuerpo sigue siendo y tiene el ADN de mujer. Y puede embarazarse porque su cuerpo está adaptado para eso. Y ahora dice, un hombre se embarazó. Lean por favor las noticias, vean bien las notas, ¿no? El hombre, por más que quiera cambiar de sexo, en su ADN está escrito lo que son. Y en el día del juicio se va a manifestar tal cual es las cosas. Vayamos pues al texto bíblico que nos habla diciendo... Esos padres tienen una gran responsabilidad de enseñar a los hijos el mandamiento de Dios. Porque si tú no enseñas los mandamientos de Dios, va a llegar un momento en que tus propios hijos se levanten contra ti y no te respeten. A mí me llamó la atención cómo Dios quiere que honren a los padres. Porque así dice el mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Pero Dios también quiere su honra. Honra a tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la primera honra. Y habla diciendo, no honrarás a las imágenes de talla. No las honrarás. Porque Dios es un Dios celoso. Y termina con honra a tu padre y a tu madre. La honra. Dios quiere que los padres tengan honra. Y que Dios tenga honra. Pero hay generaciones que no honran a sus padres y no honran tampoco a Dios. Cuando me fui a las generaciones y me fui a la honra en ese sentido, me llamó la atención lo que dice Deuteronomio, cuando nos habla diciendo, bueno, ¿cómo vamos a
a tener la honra, cómo vamos a honrar a Dios y cómo vamos a que los hijos honren a sus propios padres. Está claro en el Shema de Israel, en Deuteronomios 6, versículo 4 al 6. Mira con atención estas palabras. Mira con atención estas palabras. Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y sigue: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mira cómo dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras? Las dos: Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. O sea, son dos aspectos interesantes. Creer que Dios es uno. Dos, creer no creer, amar a Dios. Primero, cree que Dios es uno. Y después, ama a Dios. Querer y amar. Dos cosas. Cree que Dios es uno. Dos, ama a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu está en el corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu intelecto, con todo lo que tú eres, y con todas tus fuerzas, con todo tu estado físico, espíritu, alma y cuerpo. Amarás al Señor en todo tu ser. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu espíritu, sobre tu ser interno. A partir de ahí radica todo lo demás, tu espíritu. Por eso Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Continúo, dice: y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. A ver, si tú se las repites a tus hijos es porque tú eres padre o madre. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Es decir, vas a repetir el mandato bíblico tal cual está. Y segundo, vas a hablar. O sea, vas a interpretar de ellos. Vas a hablar el mandato bíblico y vas a interpretar. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? ¿No? Se las repetirás y hablarás. Cuando estés, ¿dónde? En tu casa. Hombre, mujer, cuando estés en tu casa y tus hijos estén en tu casa, cuando ellos no puedan trabajar, es tiempo de hablarle a tus hijos de estas palabras de Dios, palabras vivas. Dice: y andando por el camino, cuando ya sean grandes ellos y tú estés grande y ellos vayan contigo en el camino, háblales. Está hablando de etapas de edad, etapas. Es decir, ¿cuándo vas a dejar de hablar de esto de tus hijos? Cuando ellos estén en tus brazos, cuando ellos estén en la cuna, cuando ellos empiecen a caminar en tu casa alrededor de ti y corran ellos y tú vas atrás de ellos y te empiecen a hacer cosas en la casa, hasta creciendo 4, 5, 6 años. Y cuando salgan del camino, cuando tengan 7, 8, 9 años, cuando tú le empieces ya a tu hijo a enseñar las cosas, tú le seguirás hablando. Dice: y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo tiempo, en todo momento, es tiempo de hablar de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De las que Dios te dijo. Dios es uno y amar a Dios. Si estas dos cosas no están, entonces viene un problema fuerte, fuertísimo. Mira, primero debemos entender dos cosas interesantes. Yo creo que voy a terminar por acá porque me estoy extendiendo demasiado en la predicación. En el texto está muy corto, apenas voy en la segunda página de aquí, ¿no? Pero en la predicación me estoy extendiendo porque quiero ser más enfático en ese sentido. Pero solamente voy a hablar sobre el caso de Abraham. El caso de Abraham. Para los padres de familia hay una responsabilidad sobre sus hijos. Repetir y hablar sobre lo que Dios es uno y que a Dios se le debe amar. Esta enseñanza es continua. Los primeros maestros de nuestros hijos deben ser los padres. Nadie va a sustituir
a los padres, ellos siguen siendo sus maestros. ¿Entienden, hijos? ¿Entiendes? Tus padres son los primeros maestros y ellos son los que le debes dar regalos el día del maestro. ¿Sí? Porque son tus maestros. ¿Sí? Porque ellos te enseñaron. Bien o mal, pero te enseñaron, son tus maestros. ¿No? En ese sentido. Esta enseñanza fue dada al pueblo de Israel que estaba andando en el desierto. Y aquí habían dos cosas interesantes que uno puede entender. El pueblo de Israel estaba saliendo recién de Egipto y tenía que aprender a entender que solamente había un solo Dios, no múltiples de dioses como en Egipto. Y segundo, que su amor era solamente para Él, no para los otros dioses de Egipto. Y también después Josué habla diciendo, ved a quién van a servir. Si a los dioses que dejamos al otro lado del río de Egipto, o a los dioses a los que vamos a entrar, a los fereceos, cananeos, a los amorreos. Vean bien a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, él tenía la responsabilidad de repetirle a sus hijos, Dios es uno. No es Amón, no es Ra, no es Isis, no es Anubis, no es Baal, no es Astoret, no es la Virgen de Guadalupe, no es San Pedro. Esos no son dioses. Dios solamente es uno. Es una unidad, como dirían. Es una unidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios. Amén. Tienes que repetírselo a tus hijos dos. ¿Y cómo es eso? Debes aprenderlo a amar. Por un lado, estaba enseñándole Dios que habían salido de un lugar y que tenían ahora que manifestar esa unidad en todas las cosas. Otro aspecto es que tenían que volver a su pasado, a su origen. ¿Cómo? Es que el origen de todos, Dios le había transmitido la verdad a ellos. ¿Cómo? A través de los padres, a través de su padre Abraham. Y yo estoy seguro que ahí estaba Sara, porque Sara recibió un confrontamiento con el Dios verdadero cuando vinieron los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a hablar con Abraham. Porque era la manifestación de la Trinidad llegando a la casa de Abraham, a la tienda de Abraham. Y ellos tres le hablaron sobre el futuro que iba a tener el pueblo de Israel. Y vas a tener un hijo en tu vejez. Sara, tu mujer, dará un hijo. Y ella se empezó a reír. Y entonces dijo, ¿por qué se ha reído Sara? No, Señor, yo no me reí. Sí, te has reído. El niño que nacerá se llamará Risa, Isaac. Y tuvo una confrontación Sara con el juez de toda la tierra. Y entonces, en esa conversación, Dios le dice a Abraham de esta manera. Vamos a Génesis 18, versículo 19. Abraham 18, versículo 19. Génesis 18. Estoy en el testamento de Abraham. El testamento de Abraham es un libro apócrifo, ¿no? Ya lo leí. Pero estamos hablando de Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así. Porque yo sé que mandará a su casa, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate qué interesante. Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé, Él lo sabe todo. A Él no le tenía que decir nada. A Jesús también. Dice que cuando llegaban los judíos, dice que no sabía, no había necesidad de preguntar porque Él ya sabía todo. Sobre los fariseos, todos los que venían, Jesús ya lo sabía todo. Y que está ahí, el Dios omnipotente que desciende y habla con Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, a su hijo
al que iba a nacer todavía, que iba a ser Isaac, a Jacob, a los 12, y de ahí a los demás. Yo sé que mandará. ¿Saben ustedes que la palabra mandar significa dar órdenes e instrucciones? ¿Qué tan fiel habían sido la enseñanza? Que se tenía que repetir. Lo mismo que había dicho Abraham, era lo mismo que tenía que decir Jacob, Isaac, y lo mismo que Isaac tenía que repetírselo a Jacob. Y él, como padre de Jacob, todavía que alcanzó a vivir 75 años más. Es decir, cuando Isaac tuvo a los 40 años a Jacob, todavía estaba vivo Isaac, Abraham, y Abraham le repetía a su hijo: y le vas a enseñar como yo te enseñé a ti, a Jacob y a Esaú. Y ahí estaba, me imagino, porque como dice la Escritura, mandará a sus hijos después de sí a que guarden el camino de Jehová. Lo conocía Jacob, lo conocía Esaú, porque el abuelo estaba atrás de ellos, porque ese es su trabajo y su labor: enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que caminen el camino. Y a veces no queremos que las abuelas intervengan. Bueno, en chismes no queremos que intervengan, en problemas, pero sí en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que en tal caso podemos decir que el mandamiento que dice las Escrituras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es un mandamiento que estaba para que los padres se los repitieran, ¿sí? Y hablaran de ellos, como Abraham le había dicho: vas a repetir estos. Por eso el apóstol Pablo habla diciendo acerca de los líderes de la iglesia, que tienen que ser hombres fieles, que guardan el testimonio y que sus hijos sean hijos intachables, porque estos han guardado la fe, han enseñado la fe a sus hijos, y sus hijos se han mantenido en línea y en orden. Hasta aquí quedan las palabras de este tema, diciéndote a ti, hermano, amigo, los que se van a casar, los jóvenes que se van a casar, porque quiero que se casen, porque no es bueno que el hombre esté solo, así dice la Escritura. Las jovencitas que están acá también un día se van a casar. Van a entender que deben vivir una vida en temor de Dios. Y los padres que estemos acá, no nos cansemos y tampoco no nos olvidemos de enseñar las palabras de Dios. Porque si no lo enseñamos las palabras de Dios, entonces se va a levantar una generación que no conoce a Dios. Y si se levantan esas generaciones que no conocen a Dios, entonces esas generaciones serán esclavizadas porque no tendrán la verdad. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no conoces, si tú no repites esas palabras a tus hijos, estás condenando a tus hijos a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la maldad y a la pobreza espiritual y la pobreza en todos los términos. Que Dios hoy te ilumine, esposo, esposa, hombre, mujer, tú que tienes hijos, de seguir en la línea, porque son tiempos peligrosos. Es tiempo de ejercer la paternidad en tiempos peligrosos. Hoy es tiempo, pero Dios ha escogido a los padres para ser defensa y muro para que nuestros hijos no sufran, para que nuestros hijos no sean carne de cañón. Así que te invito en el nombre de Jesús a que seas lleno del Espíritu de Dios y no del espíritu de este mundo. Amén. Vamos puestos de pie, vamos a orar, ya con esto vamos a terminar. Aquí están las ofrendas. Puedes venir a ofrendar, y a nuestros amigos de Facebook, y si quieren ofrendar, pues también pueden hacer sus donativos. O en su iglesia donde están, ten su ofrenda, porque ahí es donde comen pan, ¿no? Entonces, donde comes pan, ahí es donde debes dar tu ofrenda. Mientras
das tu ofrenda, vamos a orar al Señor, porque Dios es fiel y misericordioso. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te agradecemos, Señor, tus bondades, tu misericordia, porque en ti, Señor, solamente en ti podemos confiar. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de adorarte, de exaltarte, de glorificarte. Tú has dicho, Señor, que tú eres nuestro Padre. Jesús lo ha dicho, tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Padre. Te honramos, te glorificamos. Queremos obedecerte a ti, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres el que nos guías y el que nos da instrucción. Enséñanos a ser Padre como tú eres Padre. Tú eres Padre. Señor, yo soy Padre. Aquí está mi esposa. Aquí está mi esposa. Dile, juntos queremos honrarte. Juntos queremos glorificarte. Juntos queremos seguir en tu paz y en tu presencia. Señor, rescata a nuestros hijos. Rescata a nuestros hijos de la mano del maligno, de la mano de aquel que se levanta contra nosotros. Tú rescatarás a nuestros hijos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí donde estás. Gloria a Dios.